Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 6. Antes de seguir, alguno va a preguntar por qué tengo este cuello acá. Déjenlo en la predicación, está bien, lo tengo que explicar, porque alguno dice, ¿qué pasó? Es como esos africanos, vieron que tiene el cuello largo acá, me faltan los aros en el resto de los lugares. No, tuve un accidente doméstico, me doblé el cuello y me mandaron un cuello ortopédico por unos 10 días, ya va una semanita que lo tengo puesto, así que me lo iba a sacar, pero ya comenzamos con la prédica, así que ya está. No se alarme, estoy muy bien, pero con un cuello ortopédico. Muy bien, dice en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Un texto maravilloso que para mí me conmueve las declaraciones de Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Me conmueve, me conmueve. Una cosa fue la vida del profeta Isaías, del capítulo 1 al capítulo 5, y otra cosa fue la vida de Isaías a partir del capítulo 6. ¿Por qué? Porque él hablaba lo que de alguna manera conocía de sus padres, lo que le habían enseñado en la escuela dominical, pero llegó un momento que el Señor lo llevó a un lugar que era el templo. En el templo estaba el Señor, estaban las vestiduras del Señor, y los serafines que con 2 alas cubrían su rostro, con 2 sus pies, porque el lugar donde estaba era santo, 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 y con 2 volaban. Dice que el lugar se llenó de humo. Saben, cuando yo leía esto que se llenó de humo, pensaba, hay iglesias que tratan de imitar tanto esto que ponen máquinas de humo. ¡Wow! Ahora entiendo por qué ponen las máquinas de humo. Pero en el lugar a donde lo llevó a Isaías no había una máquina de humo. Se llenó de humo porque el lugar donde estaba ahí era divino. Era santo, santo, santo. La vida de Isaías dio un vuelco gigantesco y él dijo, soy hombre muerto, porque han visto mis ojos la gloria de Dios. Saben ustedes, puso una pinza, el carbón encendido, quitó la culpa, que eso tipifica del Nuevo Testamento lo que fue la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, que quitó nuestra culpa. Y hubo un llamado de Dios sobre la vida de Isaías y le dijo, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dijo, te enviaré a gente de un corazón duro que no van a escuchar tu mensaje. En definitiva fue esto. Pero hubo un antes y un después en la vida de Isaías. ¿Por qué? Primero porque vio la visión y segundo porque aceptó el desafío que Dios le había dado. ¿Cuál era? ¿A quién enviaremos?
envíame a mí. La culpa le había sido quitada, había visto la gloria de Dios, quedó impactado con la gloria de Dios, sabía que el mensaje él lo iba a dar y que el pueblo no lo iba a recibir. Y quedó impactado, quedó choqueado, pero su vida fue utilizada de otra manera. Si Isaías no hubiese aceptado el llamado de Dios, lo más probable es que el libro de Isaías hubiese tenido 5 capítulos o 6. El Señor lo llamó e Isaías dijo, mirá, Señor, no estoy a la altura de las circunstancias, y el libro de Isaías hubiese sido un libro posiblemente que estaba allí porque Dios lo llamó y hubiese tenido 6 capítulos. Pero sabe, tuvo muchísimos más capítulos porque Dios le fue revelado. ¿En dónde? En ese encuentro principal que tuvo en su vida. A lo largo de las Escrituras encontramos estos encuentros de Dios. Muchas veces lo hemos visto, la vida de Jacob fue distinto después del encuentro que tuvo en Peniel, cuando luchó con Dios y Dios se dejó vencer por él, y hubo una marca en su vida, en su cadera, y hubo una marca tan grande que luego se encontró con su hermano y ya no le importaba lo que iba a ocurrir con Esaú, que Esaú había prometido que lo iba a matar. Sin embargo, después de tener un encuentro con Dios, él se ve con Esaú y se funden en un abrazo y se dan un beso y se bendicen y lloraban de puro amor. En el caso de Isaías ocurre exactamente lo mismo y su vida queda impactada de verdad, queda tocada de verdad y comienza algo nuevo en él. Sin ese encuentro, la vida de Isaías hubiese sido exactamente igual que la de tantos otros mortales, pero lo llamó y comenzó a ejercitar el ministerio de profeta. Esto que experimenta Isaías es lo que cada uno de nosotros puede experimentar. Llega un momento que el Señor llama. Yo he escuchado el llamado de Dios sobre cantidad de vidas, muchos corazones, muchos de verdad. Y algunos le han dicho al Señor, no. Y sus vidas quedaron. De verdad. Había gente, muchos hermanos y ha pasado en todas las generaciones, que tenían un futuro que era brillante en Dios. Sin embargo, hubo algo que en algún momento los limitó. Tenemos la historia del joven rico cuando el Señor lo llama y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice lo que tenía que hacer, todo eso lo guardo. Y en un momento lo miró al joven y le dijo, bueno, mira, vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres. Yo lo he explicado varias veces o alguna vez que por qué le dijo eso al joven este rico y no le dijo lo mismo a Zaqueo. Porque el joven tenía en realidad toda su esperanza en todo el dinero que tenía. No la tenía en otra cosa. En cambio, Zaqueo, cuando se encuentra con el Señor, Zaqueo le dijo, mirá, yo voy a vender todo lo que tengo y se lo doy a los pobres, y si a alguien defraudé, se lo voy a devolver multiplicado por 4. Y el Señor dijo, ha entrado la luz a esta casa por la vida de Zaqueo, que estaba siendo juzgado por el resto de los fariseos y del resto de los judíos. Sin embargo, no hay persona que no tenga un llamado de Dios. Yo he visto jóvenes que tenían un futuro inmenso y que rechazaron el llamado de Dios. Hubo otros que hubo palabra de Dios sobre ellos y que la palabra de Dios no tuvo cumplimiento, y no tuvo cumplimiento no porque no haya sido una palabra de Dios, sino porque la gente había rechazado ese llamado de Dios. ¿Se puede rechazar el llamado de Dios? Claro. Pregúntenle a Jonás.
Pero el Señor se puso firme y lo tragó en el vientre del pez y lo escupió donde él tenía que escupirlo, en Nínive, y llevó el mensaje. Pero era tal la dureza que había en su corazón que aun cuando Dios perdonó a Nínive, Jonás se enojó. Jonás se enojó. Es la necesidad de encontrarnos, que nos vamos a encontrar, y algunos se han encontrado con esto, donde te encontrás que el Señor te muestra lo más hermoso que Él tiene, y después de mostrarte lo más hermoso que Él tiene, te llama. Y cuando te llama, ahí es donde nos encontramos con la realidad. A Isaías le dijo, hablando el Señor, unas palabras preciosas, dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Le dijo el Señor. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor llama, lo hace de manera precisa y va viendo primero nuestra fidelidad. Van a ver con esto que les digo que toma otra dimensión cuando la palabra dice, el que es fiel en lo poco, en lo más va a ser fiel. Hay gente que dice, yo el día que el Señor me llame, yo voy a ser fiel, voy a ser fiel, voy a ser fiel. Y mientras tanto en la tierra, en los pequeños llamados del Señor, es ahí donde uno tiene que ser fiel. Che, hay que barrer la vereda de la iglesia. Voy yo, pastor, lo hago yo. Fiel en lo poquito. Che, ¿sabés que tendríamos que acomodar una chapa allá arriba? Yo voy, pastor, fiel en lo poquito. Después el Señor puede que te diga, anda a predicar a la estación de trenes que está llena de gente y vas a dar un mensaje sencillo y se puede convertir media estación. Porque el que es fiel en lo poquito va a ser fiel en lo más. El Señor nos va a poner en lo más cuando seamos fieles en lo poquito. Aquella escuela que muchos de nosotros teníamos era así. Saben, hoy yo les contaba algo a ustedes antes de la prédica. En aquellos años había un hombre que se llamaba Don Enrique Pasquet. Él era el papá del pastor Osvaldo Pasquet, ya grande. Imagínense que el pastor Osvaldo Pasquet tiene 87 años en la actualidad. En aquellos años el papá era un hombre muy grande. Don Enrique, él en la iglesia, que era una iglesia de unos 80, 100 personas, en Quilmes, él estaba en el fondo, escúchenme bien los papás, y él estaba en el fondo como anciano de la iglesia, y cuando algún nene iba para el fondo, don Enrique estaba caracterizado por decir, vaya con su padre. ¿A dónde cree que iban los niños? Con el padre. Con el padre. Y cuando algún nene iba y se juntaba con otro, en todos lados pasaba, iba a ver, vaya con su padre, iba con el padre. La autoridad que tenía don Pasquet era terrible. Algunos dirían, era el terror de los niños. Saben, a medida que esos niños crecían, luego de niños pasaban a tener 8 años, 10 años, 12 años, y lo amaban a don Enrique. Lo amaban. El día que don Enrique murió, todos esos que eran niños, que don Enrique le decía, vaya con su padre, eran los que estaban en el velatorio llorándolo a don Enrique, porque don Enrique les marcó un camino que los marcó de por vida. Era don Enrique. Un hombre que parecía duro y era tierno, lleno de amor, lleno de paciencia, pero lleno de autoridad. ¿Entienden? Es así. Bueno, esto se logra de esta manera. La autoridad en Dios se logra siendo fiel en lo poco. En lo poco. El que le da un vaso de agua a un niño, que es lo poquito, Dios luego te pone en lo de mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que uno tiene que ser fiel en lo poquito. Che, me dicen que sea portero. Qué lindo, y que sea fiel, qué bueno. Che, maestra de escuela dominical, maestro de escuela dominical, fiel en lo poco y el Señor te pone en lo más. No falla,
no falla. Por eso es maravilloso cuando llamaron a los primeros diáconos. Los primeros diáconos, de hecho, de los apóstoles, ¿se acuerdan ustedes cómo fue? Había descendido el Espíritu Santo, era impresionante lo que estaba pasando, pero la mesa de las mujeres hebreas, las viejitas, estaba siendo desatendida y los griegos criticaban a los hebreos. Entonces los apóstoles dijeron, vamos a reconocer a hermanos llenos del Espíritu Santo para que sirvan en las mesas. ¿Para qué? Porque nosotros no podemos atender ahí. Queremos dedicarnos a la oración y a predicar el Evangelio. Y llamaron a aquellos varones, entre los que estaba Nicolás, en los que estaba Esteban, Felipe. Imagínense que llevaron a servir entre las mesas a hombres llenos del Espíritu Santo. No los que dijeron, bueno, del montón, llenos del Espíritu Santo. Por eso, hermano, llenos del Espíritu Santo tenemos que estar para ser maestros, para ser porteros, para cortar el pasto, para cambiar un vidrio, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y pastor, tengo vicios por vencer. Hermano, comience a tener victoria en sus vicios. Porque hay que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo para el Señor es ser fiel en lo poquito, porque anhelamos que el Señor nos ponga en lo mucho. Anhelamos servir al Señor de esta manera. Queremos servir al Señor de esta manera. Cuando Isaías fue llamado, dijo, soy hombre muerto. Alguno de ustedes puede decir, bueno, no, mirá, tengo tanto por vencer que entonces no quiero servir al Señor. No, es al revés. Venza donde usted tiene dificultades para seguir sirviendo al Señor. Y después van ocurriendo necesidades, y en esas necesidades es la disponibilidad. Me encanta saber, se han sumado en estos últimos 2-3 meses cantidad de hermanas y hermanos para limpiar la iglesia. Hemos tenido dificultades muchas veces para limpiar la iglesia y la terminaban limpiando a 2-3 hermanas. Hoy hay más de 12, 15 hermanas que están limpiando la iglesia. Nunca lo habíamos podido lograr. Qué maravilla que se sumen hermanos a limpiar el edificio donde glorificamos el nombre de Dios. No, pastor, yo estoy para tareas mayores. No, es que hay que ser fiel en lo poquito. Es a la inversa. Y el Señor luego nos pone en lo mucho. ¿Se entiende? Esto le pasó a Isaías. Es más, si alguno está acá y no está en la parte de limpieza de la iglesia y se quiere sumar, levante la mano que yo después la conecto con quien tengo que conectarla. Se conectan con Vero, véanle a mi esposa y díganle, me quiero conectar en la parte de limpieza. ¿Cuándo puedo venir? Y esto está pasando. Y es maravilloso. Es maravilloso. Saben, Isaías, a partir de eso que le pasó, él comenzó a conocer a Dios de otra manera. Cuando Él lo lleva a su presencia, ya conocemos a Dios de otra manera. Por eso la importancia de tener un encuentro con Dios. Porque lo conocemos de otra manera. Cuando uno lee el libro de Job, ustedes saben cómo fue, un hombre que era próspero, tenía todo, tenía hijos e hijas hermosas, no le faltaba nada, lo que él tocaba, Dios lo bendecía, y era un hombre rico, y amaba a Dios, y él hacía sacrificios por sus hijos, por si sus hijos pecaban. En un momento, Satanás le dice al Señor, el Señor Dios le dice a Satanás, ¿has visto la fidelidad que tiene mi siervo Job? Y Satanás le dijo, claro, ¿cómo no te va a servir si todo lo que él toca vos lo bendecís y no le falta nada? Tiene unos hijos divinos, de hermosos, tiene ovejas, tiene camellos, tiene vacas, no le falta nada. ¿Qué querés? Así cualquiera. Y le dijo el Señor, toca todo lo que está a su alrededor, pero su vida no. Vas a ver que él va a seguir siendo fiel. Y perdió todo. Job perdió todo. Perdió sus hijos, perdió todos los bienes que tenían. Los otros pueblos le sacaron todo lo que tenía y terminó con sarna, rascándose con un palo. Aparecieron sus 3 amigos,
Primero lo trataron de consolar y después que lo consolaron, empezaron a juzgarlo. Y le dijeron, pero no eras tan bueno como nosotros pensábamos que eras. Al fin y al cabo, parece que si te pasó toda esta desgracia es porque Dios no estaba contigo. Bueno, así que ahora sos uno más del montón. Ahí estás, todo sarnoso, rascándote. A Job lo paraban en las plazas para pedirle consejos. Job, necesitamos que nos aconsejes como un hombre sabio. Cuando a él le pasan todas las desgracias, ya quedó arrumbado en un rincón y ya nadie le preguntaba nada. Porque no era un hombre exitoso. Ahora era un hombre leproso. Leproso no, que tenía sarna y que había perdido todo lo que tenía. Era como que había perdido el respeto. Perdieron el respeto. Y mire lo que le decían cada uno de los tres amigos. Deténgase, léalo, si hace mucho que no lo lea el libro de Job. Juzgándolo los amigos, juzgándolo los amigos, juzgándolo los amigos. Hasta que en el capítulo 42 ocurre algo tremendo. Porque Dios seguía amando a Job y Job seguía amando a Dios. Y en el capítulo 42, verso 2, dice, lo declaró Job y dijo, yo conozco que todo lo puedes, le dice Job a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, miren la humildad, lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Voy a parafrasear. Lo que decía Job era, yo hacía sacrificios por mis hijos, yo amaba a Dios. Yo decía que Dios era amoroso, que no había algo como Él. No me atrevía, decía Job, a cometer equivocaciones. Él amaba a su mujer, amaba a sus hijos, incapaz de hacer algo que le haga mal a los suyos. Veía a un prójimo y lo amaba, lo bendecía, le daba, oraba por él, le mostraba el camino de Dios. Él hablaba del amor de Dios, pero dice en el capítulo 42, yo hablaba lo que no entendía de parte de Dios. Yo creía que lo amaba, yo creía que lo conocía, pero me di cuenta que lo conocía ahora. ¿En dónde? En las miserias, en la pobreza, en el dolor, en haber perdido todo y darme cuenta que siento su amor. La esposa de Job le llegó a decir a Job en los primeros capítulos, en el primer capítulo, ¿sigues bendiciendo a tu Dios? Púdrete y muérete. ¿Y qué me dice? Qué joyita la esposa, ¿no? Qué joyita sus amigos. Y él dice, en un momento cuando dice, yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado profundas. Ahora él estaba en una faceta de su vida que lo ve a Dios de otra manera, como Isaías. ¿Entiende por qué le estoy haciendo un paralelo? Como Isaías. Si Job hubiese dicho, bueno, hasta acá llegué, el libro de Job hubiese durado 2 capítulos. Y el de Isaías 5 y medio, 6 capítulos. Pero cuando uno da ese paso de victoria, de encontrarse con el Señor, quebrado, vencido, dice Job, yo hablaba cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Claro, él hablaba del amor de Dios y no lo comprendía. Lo comprendió posterior. ¿Me entiende lo que le digo? Lo que has vivido en tu vida y vas a comprender el amor de Dios ahora.
y antes no lo comprendías. Dice, demasiado profundas para mí. Oye, te ruego, dice Job a Dios. Oye, te ruego y hablaré. Comienza una nueva etapa y no le dice, escúchame vos que... No, le dice, oye, te ruego. Oye, te ruego y hablaré. Con ternura le habla a Dios como con algodones, diciendo, me ha tocado vivir cosas terribles. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Estaba dispuesto a ser enseñados. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Isaías, mis ojos ahora te ven. Por eso, hermano, lo vuelvo a decir, lo decía antes de la prédica, yo puedo hablar del amor de Dios y usted puede encontrar, y yo conozco gente que habla mucho del amor de Dios, lo que es la presencia de Dios, pero cuando estás peleado con todo el mundo, hay algo que no anda bien. Porque si yo hablo del amor de Dios, yo no puedo estar peleado con todo el mundo. No puedo estar peleado con nadie. Porque si yo amo a Dios, al que veo, al que no veo, ¿cómo voy a hablar del amor? ¿Cómo voy a amar a mi hermano que es al que veo? ¿Cómo no lo voy a amar? Si a Dios no lo veo, a mi hermano al que veo, lo tengo que amar. Yo puedo decir un montón de palabras lindas del amor de Dios, pero si no amo, soy como címbalo que retiñe. Primera de Corintios, capítulo 13, 14, cuando habla del amor de Dios. Es lo mismo, es así, indefectiblemente. ¿Qué quiere decir? Que ese amor hacia el hermano es sin límite. No, a veces tiene que ser con autoridad. Como yo le decía de los niños, de golpe tenemos 3, 4 niños que están en una fiesta impresionante en el fondo y tengo que ir con autoridad, con amor, amándolos y diciéndole, con papá y con mamá. Y se lo digo con amor. Y van a ir, porque ellos saben que se los decimos con amor. Amándolos se los decimos, para bien de ellos. Para bien de ellos. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita y Bildad suita y Sofar naamatita e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Saben por qué Job oró por sus amigos? Porque primero se encontró con Dios. Él sabía que tenía que amar al prójimo. Y los amaba a sus amigos que lo habían juzgado mal. Fíjese las barbaridades que le dijeron a él.
en la peor miseria de Job. ¿Y qué hizo Job? Vinieron con los animales, los presentaron como ofrenda. ¿Y qué hizo Job? Oró por sus amigos. Y Dios aceptó la oración de Job. Mire lo que ocurre cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios. Para esto está el culto, para tener un encuentro con Dios. Para tener un encuentro con Dios. Para que nuestra vida no sea igual. Hoy hemos dado culto al Señor. Estamos acá en medio del culto. Estamos en la predicación. Vamos a participar de la cena del Señor. Mi vida no puede ser igual que la de ayer. Mi vida tiene que ser un poquito mejor. Y aprender algo más. A mí me sorprende lo que he aprendido con esto. Ha aprendido una lección tremenda Job, los amigos. Pero también les digo a alguien más que fue maravilloso lo que dijo de Job. Fue Dios. Fue Dios. ¿Cómo lo respaldó? ¿Sabes? Cuando vos y yo nos encontramos con el Señor respalda tu vida. No es el respaldo humano, es el respaldo de Dios. Dios respalda nuestra vida cuando nos encontramos con Él. A Isaías lo querían matar un montón de reyes. Había reyes que lo querían matar, hermano, porque las profecías que daban Isaías eran tremendas. Isaías capítulo 53. Yo les hablé primero de lo que fue ese encuentro de Dios con Isaías. Soy hombre muerto, han visto mis ojos la gloria de Dios. Capítulo 53 nos habla de lo que fue el sufrimiento de quién iba a ser el Mesías, de Jesús. Y dice una de las profecías más preciosas que hay, Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado
con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Saben, si Isaías, en el lugar que se encontró con Jehová, no le hubiese dicho, envíame a mí, Dios nunca le hubiera dado esta profecía. La profecía mesiánica más impresionante de las Escrituras. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? La profecía más impresionante. Cuando uno le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí. La cosa cambia. La cosa cambia. La cosa cambia. A no tenerle miedo. A no tenerle miedo. A decirle al Señor, Señor, acá estoy. Caleb con 85 años conquistó una ciudad y decía, tengo la fuerza que cuando tenía 40. ¡Wow! Es esa disposición. Y cuando nos encontramos con el Señor, ahora ¿quién me para? No, ahora ¿quién te para? No. Nuestras rodillas se doblan ante el Rey para adorarle. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo los invito a que nos acerquemos acá adelante a participar de la cena del Señor. Aleluya.